presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios. Hoy es 14 de noviembre de este lunes. Vamos a dar inicio al Radar de los Barrios poniendo el lente precisamente en el activismo social. A pesar de las adversidades, mantiene un foco en lo que tiene que ver con las necesidades de la gente. El activismo social en Venezuela es uno de los mayores baluartes que tenemos. Hombres y mujeres se han dedicado por años, más allá del gobierno, más allá de la oposición, más allá de la y en ese sentido, hoy vamos a estar primeramente Dios con dos actores sociales. Uno de ellos es Julio César Reyes, un activista social
que ha estado monitoreando la zona de emergencia que está viviendo parte del sector El Limón, sí, un sector que ha sido noticia durante décadas. Además que Julio Reyes viene de la zona de Tacagua y se ha mantenido activo en estos sectores monitoreando lo que está ocurriendo. Julio, muy bienvenido al Radar de los Barrios. Nos encantaría escuchar de un activista social como tú, ¿cuál es el panorama que están viviendo los habitantes de Del Limón en esta fecha? Hola, buenos días para ti y para todo tu radio escucha. Bueno, para nada es un secreto la situación vulnerable de esta zona de Caracas, ¿no? Todo el eje de la autopista Caracas-La Guaira y la Caracas-La Guaira. Zona además con pasados ya de tragedia. Recordemos la tormenta Aurea en el año 1993, pero también la tragedia de Vargas en el año 1999. Lo afectados que fueron esta zona, y ante eso, bueno, ha sido totalmente desatendida. Dice nuestro compañero Ángel Cacique, gran dirigente social también de la parroquia Sucre, que tan cerca de Miraflores, pero tan lejos de sus acciones. Hoy el barrio del Limón, el barrio de Tacagua Vieja, el barrio de los diversos barrios de la carretera Caracas-La Guaira están en riesgo, y eso lo saben las autoridades, y durante muchísimos años, sus vecinos, sus dirigentes sociales, incluso las bases del partido de gobierno han estado denunciando durante años la situación grave de estas comunidades y no se les atiende. Julio, hay una calamidad que está marcada por el alto riesgo de la zona. También hemos entendido que han evacuado a familias de allí y luego vuelven a meterse en las zonas, probablemente porque, bueno, se cansan de estar en refugios y evidentemente vuelven por situación y la misma precariedad de los refugios, la falta de atención y políticas públicas que le dé una mediana estabilidad, porque probablemente si lo sacas de una zona de riesgo y lo vas a meter en un refugio donde también hay hechos de riesgo, van a querer estar allí. ¿Qué ha pasado cuando se ha desalojado y se han devuelto estas familias? Sí, bueno, bien tú lo decías ahorita en tu comentario. Muchas de estas personas que se han devuelto a estas zonas vulnerables, incluso sabemos de casos de vecinos de estas zonas que han fabricado nuevamente en esos terrenos donde en el pasado, bueno, estas quebradas se les llevaron su vivienda. Y ha sido producto de que, bueno, de eso justamente, los meten en unos refugios, allí son abandonados, no son atendidos. Además, la precaria situación de estos refugios, hoy vemos, y debo reconocerlo así, los esfuerzos que se hacen desde la Alcaldía Libertador y del gobierno de Caracas por, bueno, tratar de darle o prestarle un mejor servicio en estos refugios a los vecinos que están siendo afectados por la lluvia. Vemos, por ejemplo, el día de ayer estaba la almiranta verificando unos refugios allí que pertenecían, unos galpones que pertenecían al metro de Caracas en Caño Amarillo, bueno, que lo estaban colocando en óptimas condiciones para que allí fueran atendidos algunas de estas familias que fueron afectadas por estas lluvias en este barrio. Escuchábamos reportes de gestión y riesgo y de protección civil que más de 20 familias entre la carretera Vieja y el Limón han sido desalojadas por riesgos pues que presentan su vivienda, y han sido llevadas a estos refugios preventivos donde están siendo atendidos, donde están siendo vacunados. Debo reconocer de manera institucional los esfuerzos que se están haciendo desde Protección Civil, desde los bomberos de Caracas, la misma Policía Nacional Bolivariana, la propia alcaldía y INGRA, pero también es una realidad, muchas de estas instituciones hoy no cuentan con los recursos necesarios y se le hace cuesta arriba atender las dificultades en esta zona, ¿no? Caramba, Julio, qué bueno que reconozcas eso, porque eso descontamina tu posición y descontamina la manera objetiva como deben ser naturalmente tratados estos casos, porque evidentemente estos casos no pueden llevarse por una conducta o una visión de proselitismo político, sino de una verdadera gestión social. Vamos a hacer nuestra primera pausa en 2 minutos, pero quisiera que me hablaras a profundidad cuáles son esos trabajos o esas atenciones que tú estás viendo de parte de estas instituciones que se están llevando a cabo de manera activa, que institucionalmente, como lo has hablado, están atendiendo los casos, porque no es solamente paliar la situación y evacuar a los vecinos, es evitar que este tipo
de edificaciones, este tipo de viviendas se vuelvan a construir en el tiempo, si no el Estado está cayendo evidentemente en un círculo vicioso, y quien debe promover la no construcción, la no invasión, la no ocupación de terrenos no aptos para viviendas es el Estado, esa es su competencia. Ellos deben declarar estas zonas no aptas y señalar así. Es más, cuando vean este tipo de edificaciones, tienen las instituciones, las estructuras. Una institución como la Alcaldía de Caracas, que no es una institución nueva, que cuenta con todo la estructura, protección civil, ingeniería municipal, distintas dependencias que se encargan, como la Dirección de Desarrollo Social, para dar alertas tempranas antes de que se desarrollen este tipo de edificaciones. Los vecinos no solo pierdan su dinero, los habitantes, sino también puedan poner en riesgo su vida. Pero vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso seguimos con Julio Reyes, un activista social que hoy nos plantea y nos da una visión de cómo está el panorama en la carretera, en esos barrios de la carretera la carretera Caracas-La Guaira. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar de los Barrios este 14 de noviembre. Quienes nos sintonizan a esta hora, estamos conversando con el activista social Julio Reyes. Él ha estado dándonos un panorama bastante objetivo, además que lo agradecemos porque debemos empezar a desintoxicar la conflictividad que nos llevó a desconocer las cosas, inclusive que se estuviesen haciendo bien. Esto permite un panorama amplio, objetivo, como lo dije hace un momento, que pudiera poner el hándicap de la atención en las cosas que verdaderamente faltan por hacer, o que no se estén haciendo o que deban hacerse al transcurrir del tiempo. Estamos específicamente hablando de lo que está ocurriendo en el sector del Limón, en todos esos barrios que han sido historia, y precisamente ha sido historia de tragedias, han sido historia de hechos lamentables, incluyendo pérdidas de vidas. Lamentablemente siguen estas zonas habitadas, aun cuando se han tomado zonas y se han desalojado. Lamentablemente vuelven los habitantes por diversas razones a ocupar estas zonas vulnerables y se repite la tragedia. No es porque sea cíclica, se repite porque no hay un plan de gestión oportuna, porque no existe una planificación que permita evacuar estas zonas para más nunca volver a ser habitadas. En este sentido tenemos a Julio César. Julio, ¿qué estaría haciendo falta para que no se repita esta historia? Mira, quiero continuar con ese mensaje positivo que tú estás dando de manera institucional.
Yo también soy concejal del municipio de Libertador y créeme que desde el 21 de noviembre del año pasado que fuimos electos, hemos tratado de construir los enlaces necesarios con todas las instituciones del Estado y sobre todo la Alcaldía de Libertador. Hemos puesto las manos al servicio de los ciudadanos y de los caraqueños. Hemos hablado con factores del gobierno, hemos hablado con directores, con presidentes de instituciones y le hemos dicho, ante situaciones de riesgo como esta, poco hace la política partidista, poco hace el odio, poco hace la rencilla. Necesitamos mancomunar el trabajo, hacer los esfuerzos, pero en honor a la verdad, la situación es que los que no pensamos igual al partido del gobierno, los que no estamos alineados a la ideología de Jesús, bueno, no se nos atiende, a veces se nos hace cuesta arriba a los concejales de oposición tratar de tener alguna información institucional, tratar de manejar algunas cifras, algunas estadísticas que nos permitan poner en claro el panorama de lo que estamos viviendo los caraqueños en general. La situación de los servicios públicos sabemos que 22 años que ha sido gobernado por el PSUV, sabemos que bueno, que no se atendieron, que no se hizo las inversiones necesarias y que hoy, bueno, nos está pasando factura cuando vienen situaciones climáticas naturales como las que estamos viviendo. Desde el Consejo Municipal hemos intentado levantar nuestras voces, decirles que, por ejemplo, comunidades como Tacaguavieja, el sector del Tahuaro, que desde el año 1993 están sin vía, porque se les cayó la vía en el año 93, tienen casi 29 años sin paso vehicular ni peatonal y que cada vez que llueve esta gente queda aislada de la ciudad. Ante esto han sido numerosos años de reporte, de trabajo, de diagnóstico, de la comunidad movilizándose, incluso las propias bases del PSUV, haciéndole llamado a las instituciones y no son atendidos. Desde enero comenzamos a denunciar la situación de esta comunidad, pero también de la falla de borde que están ocurriendo en la autopista Caracas-La Guaira. Y veíamos en mayo, y están mis redes sociales, @JulioReyes TCS, veníamos informándole a las autoridades, le hicimos saber a la Corporación de Servicios, a INGRA, al Ministerio del Transporte, la situación difícil de la falla de borde de la autopista Caracas-La Guaira. Pero hoy, bueno, sabemos lo que está ocurriendo. Sin embargo, debo reconocer que lamentablemente después que llegaron las lluvias y que se desplazó, ahorita es que está atendiendo el gobierno nacional esta problemática que podía poner en riesgo incluso el traslado de los guaireños hacia su estado y de los caraqueños, pues que quieren los fines de semana pasar un día de distracción. Sin embargo, bueno, ya tuvieron que esperar que llegaran las lluvias y ahorita es que apenas se está atendiendo. Tienen allí 2 semanas las instituciones de la Alcaldía de Libertador y las instituciones del gobierno nacional, bueno, tratando de solventar la situación allí. Los ejes de la autopista Caracas-La Guaira, la altura del nuevo retorno, allí ese terreno se dio, han caído piedras más grandes, incluso el tamaño más grande que un camión, que un carro, que han obstaculizado la vía. Sin embargo, bueno, el gobierno se ha mostrado, han colocado maquinaria, pero terminan colocando una cinta amarilla que dice no pase y ahí está. Y los deslizamientos de tierra allí, no hay monitoreo, no hay una política pública de prevención. La gente en el Tahuaro, por ejemplo, tenemos más de 5 familias que han sido afectadas por deslizamiento de tierra y desde el propio viernes, mira, yo estuve el viernes en la noche, a las 7 de la noche me acerqué hasta la comunidad de Limón, bueno, a visitar a algunos líderes sociales allí. Aprovecho para saludar a Beatriz Castro, que durante años ha luchado por esas comunidades. Fuimos a visitar allí a estos compañeros para ver cómo era su situación, de lo que estaban viviendo con las lluvias. Y todavía en sectores como el Tahuaro, a pesar de que hemos hecho los enlaces con la Corporación de Servicios, que hemos hecho los enlaces con INGRA, que le hemos escrito por las diversas redes sociales en privado a la alcaldesa para que se atiendan, esta es hora que no ha llegado ninguna institución. La Escuela Nacional Florenal Noriega, que está en el centro del barrio Tacaguavieja, con una matrícula de más de 1.000 niños, bueno, fue afectada también el día viernes con las lluvias. La parte de atrás, bueno, se dio el terreno allí, están en peligro. Hoy no tienen clase los muchachos, bueno, porque lo mismo los representantes saben el peligro que corren allí. Se le ha hecho el llamado a las instituciones desde el propio viernes y esta es hora que no han llegado. Fíjate, Julio, que has tocado varios temas interesantísimos que nos permiten abrir el abanico. Quizás no lo conoces, pero desde el Radar de los Barrios nosotros hicimos hincapié para el entonces fallecido presidente Chávez. En ese entonces era alcalde Juan Barreto, alcalde metropolitano de Caracas. Se hizo un trabajo de comunicación permanente desde Petare, a donde se estaban construyendo unas viviendas para atraer habitantes de Nueva Tacagua. Eso se llama el Morro de Petare.
Resulta que quienes sacaron de Nueva Tacagua los trasladaron a otra Tacagua. Eso queda en Petare Sur, específicamente en el Morro. Esas personas perdieron su vialidad porque se desarrolló allí un complejo urbanístico llamado Argelia Laya. Además, quienes conocimos a Argelia Laya ha sido evidentemente irrespetada su memoria al colocarle algo tan mediocre, con tan falta de proyecto y de respetar las variables urbanas, haberle colocado el nombre de Argelia Laya a una estafa de esa magnitud. Ese complejo hoy está, además que fue evacuado por vías de emergencia porque se hundieron los edificios, hoy esos vecinos, muchos de allí regresaron a Nueva Tacagua. Entonces todo esto es evidentemente la falta de toma de decisiones y de argumentar con profundidad, de aceptar los argumentos. Y te quiero decir que tú eres concejal, no de oposición, hoy eres concejal de Caracas, de quienes te eligieron, y en ese momento que tú puedes haber ido representado por un partido político, pero en este momento usted es concejal del municipio Libertador, de manera de que usted es un edil el que tiene que ser escuchado y respetado por las autoridades. Sus votos valen como los que valen para la alcaldesa Carmen Meléndez, para cualquier otro concejal. ¿Por qué se ha desarrollado esta situación? Y probablemente compartas conmigo quizás la misma opinión o no. Una de las debilidades profundas de la revolución fue el desconocimiento y aquello llamado el poder es para el pueblo se transformó en anarquía. Y muchas zonas, no solo del distrito capital y del municipio Libertador, sino del estado Miranda y de distintos estados del país, se proyectó la invasión como un mecanismo de justicia social y hoy están viendo los resultados. La invasión se promovió al no ponerle coto a zonas tan neurálgicas como esas que tú hoy muy bien estás identificando. Ya teníamos problemas, pero resulta que ahora estamos y las manos no alcanzan para atender tantas emergencias porque lamentablemente se fue permisivo con las invasiones en diferentes lugares del municipio Libertador y también de otros sectores. En este caso... Y otra cosa que me preocupa es que las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, están siendo utilizadas por los propios dirigentes nacionales del PSUV, y te voy a decir por qué. Solamente se acude a las bases, no para que ellos decidan, ¿te acuerdas de aquella oferta que nos hacían de el poder protagónico y participativo? Ajá. Mentira. El PSUV se acuerda de las bases de su partido, es cuando necesitan aumentar la propaganda, la publicidad partidista y caerle a cuentos a los venezolanos. Pero a ciencia cierta, aguas abajo, no hay respuesta ni para ellos, ni se les atiende. Mira, a mí me ha tocado, ahorita investido de manera institucional como concejal, que reunirme con VC, yo soy concejal independiente, reunirme con VC, con consejos comunales y los mismos, gente con además un compromiso de 22 años con la revolución, que me dicen, acudimos a usted, concejal, para ver si a usted lo atiende, porque hemos visto en las redes sociales, hemos conversado con otras comunidades donde usted ha tendido la mano como puente, como enlace, que se le ha dado respuesta. A nosotros ni siquiera se nos atiende el teléfono. Esa es la verdad también de las bases del PSUV. Por eso es que yo creo que en la Venezuela que estamos viviendo hoy, ante los tiempos difíciles que nos enseñó la pandemia y que nos están enseñando las distintas problemáticas naturales que hoy estamos viviendo a través de las lluvias en el país, es el momento hoy de reencontrarnos y de hacer los esfuerzos que se tengan que hacer para devolverle a Venezuela la institucionalidad. Mientras la institucionalidad siga violada, mientras que la Constitución siga engavetada y no se aplique, la anarquía va a seguir gobernando este país como hasta ahora lo ha venido haciendo. Totalmente de acuerdo contigo, además que el ser puente de enlace le permite inclusive a los mismos actores del partido de gobierno evidenciar qué es un concejal, porque tú estás allí para atenderlos a todos por igual y para ser dirigente. Si bien es cierto, tenemos muchas debilidades. Y no solamente la situación de la pandemia, yo creo que las acciones políticas de un lado y de otro
donde podemos asumir lo que por responsabilidad nos toca, donde muchos venezolanos dimos un paso para acompañar a actores de oposición a dar cambios y fuimos defraudados. Creo que es necesario la profunda revisión para la reinstitucionalización de este país. Comparto plenamente. Y las autoridades, los autores políticos de un lado y de otro tienen que entender que ya Venezuela se cansó del odio, y los que estén afilándose y los que estén en las filas del odio y el rencor no van a avanzar y van a obstaculizar al país a su avance. Necesitamos encontrarnos, necesitamos respetarnos en nuestra diversidad, en nuestras opiniones distintas, pero Venezuela necesita de todo. Hoy Venezuela necesita de todo. O probablemente los que se coloquen en la acera del conflicto, el revanchismo y la polarización, el país los va a dejar por fuera. Vamos a una pausa comercial, te invitamos a quedarte con nosotros todo el programa. Hay bastante material para conversar, creo que no lo podemos dejar corto. En el siguiente segmento vamos a hablar de cómo vería un concejal del municipio Libertador ese necesario entendimiento entre las partes para la solución de conflictos de los que están abajo, de los que los necesitan y precisamente de los que han colocado a cada uno de un sector y de otro en cargos de elección popular. Vamos a una pausa comercial y regreso con más. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa, que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te imaginas un mundo sin descomponedores? No me lo imagino, pero sería un mundo donde todo duraría eternamente. Al menos todo lo que estuvo vivo. Sería una tragedia. Pero ya va, ¿por qué es una tragedia que los organismos vivos no se descompongan al morir? Porque el planeta es un sistema en el que muy poca materia entra o sale, así que para mantener el flujo de energía, la materia tiene que ser constantemente reciclada. Ah, entonces sin descomponedores no hay vida. No habría vida porque toda la materia estaría secuestrada en cadáveres y no podrían nacer nuevos individuos. Seríamos como una fotografía inmóvil de las primeras formas de vida que hubo en el planeta y ya. ¿Y entonces cuáles son estos organismos descomponedores?
Básicamente bacterias, protozoarios y hongos, aunque muchos animales que comen cadáveres y madera muerta ayudan al proceso. A mí los hongos siempre me han parecido muy interesantes. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los hongos? La micología. Antes eran los botánicos quienes los estudiaban. La gente pensaba que por ser organismos inmóviles que crecían en el suelo, pertenecían al reino vegetal. Pero poco a poco empezamos a entender la enorme diversidad de los hongos, y ahora son un reino aparte, el reino fungi. ¿Y cuáles son las características que separan a los hongos de los animales y de las plantas? Bueno, un micólogo te lo puede explicar mejor, pero la característica básica es que son heterótrofos de digestión externa. Heterótrofos. Que no producen su propio alimento, tienen que consumir los tejidos que previamente hizo otro organismo. Como los animales. Exactamente, pero a diferencia de los animales, los hongos digieren a su alimento antes de consumirlo. Es como si nosotros vomitáramos los jugos gástricos de la comida y después nos los comiéramos ya digeridos. Bueno, esa es una manera de verlo, pero no es exactamente así. El cuerpo de un hongo no es como el de un animal. Ellos no tienen estómago ni sistema digestivo. Las células del hongo, sea que estén libres o unidas en largos filamentos, están directamente en contacto con el exterior y se alimentan secretando enzimas digestivas y absorbiendo luego los nutrientes. Pero ya va, estamos hablando de hongos tipo los champiñones, porque no veo cómo se alimenta un champiñón. Bueno, el champiñón, eso que tú te comes, es un basidio. El basidio es la estructura reproductiva de toda una familia muy grande de hongos. Ese honguito que tú haces al ajillo es donde el hongo posiciona sus esporas para que el viento las disperse. ¿Y entonces dónde está el resto del cuerpo del hongo? En el caso del champiñón está dentro del sustrato que se usa para crecer. Son millones de filamentos de una célula de grosor que descomponen la materia orgánica del suelo. Y cuando esos filamentos se encuentran, se conjugan y producen el basidio reproductor, que es lo que tú te comes. Pero esto es increíble, parece un cuento de Alien. ¿Verdad? Bueno, los hongos son increíbles. Esos basidios no son solo champiñones. Todos los honguitos que salen en la tierra al comienzo de la época de humedad vienen de organismos enormes que viven imbricados dentro del suelo en forma de enormes filamentos celulares. Y las orejas de palo hacen lo mismo, solo que en vez de explorar el suelo, exploran troncos muertos. ¿Y qué otros hongos hay? Está la familia de los mohos, por ejemplo, como los que le salen al pan cuando se humedece y se pone viejo. Ese polvito negruzco, verdoso, rosado que tú ves son las esporas. Pero el resto del hongo es igual, miles de filamentos que se están devorando el pan. El otro día abrí un pote de pintura viejo y lo encontré lleno de unas cosas que se parecían a los hongos del pan. ¿Puede ser hongo de pan? No hongos del pan, pero son familiares de los hongos del pan. Las enzimas digestivas que producen los hongos son muy variadas y pueden permitirle al hongo que las secreta alimentarse de casi cualquier cosa compuesta de carbono, incluida la pintura. ¿Como los sabañones? Sí, los sabañones son un tipo de micosis, hongos que se comen las capas muertas de tu piel. ¿Y qué otra cosa hacen los hongos más allá de descomponer materia muerta? Los hongos nos dieron los antibióticos. Como tienen que competir contra las bacterias por su alimento, la evolución los ha dotado de una serie de químicos que usan para matar a las bacterias que tienen a su alrededor. Eso lo descubrió Alexander Fleming en un pequeño moho de pan llamado penicillium. Ah, y ahí es que viene la penicilina. Y de hecho, ¿sabes por qué en la antigüedad se tomaba tanto vino y cerveza? Porque la gente es viciosa. No, eso vino después. Pero el vino y la cerveza son fermentos que se hacen con levaduras, que son un tipo de hongo. Así que además de tener alcohol y gas, la cerveza y el vino venían cargadas de antibióticos. O sea, que era una bebida que duraba mucho tiempo sin podrirse y no tenía bacterias que pudieran enfermar tu tracto digestivo. Cosa que en la antigüedad era algo muy importante y valioso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Les estamos presentando El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país, por RCR 750 AM. Continuamos con el Radar de los Barrios a las 10:42 de esta mañana de noviembre, cuando tenemos en línea ya en esta última etapa de nuestro programa a Julio Reyes. Él ha estado con nosotros todo el programa. Él es un activista social y también es concejal del municipio Libertador. Julio, en esta etapa del programa hablemos de soluciones. En este caso, ¿qué propones como concejal, como edil, para dar soluciones a todas estas quebrantos que evidentemente perjudican a los más vulnerables por la falta de conocimiento en las edificaciones, probablemente empujados por la necesidad,
también empujados por este tipo de políticas demagogas, donde le dicen, no, tomen una zona sin saber si más adelante están perdiendo su inversión y probablemente también pudieran, Dios no lo permita, perder su vida. ¿Cuál sería tu propuesta? Y si en este momento te estuviera escuchando la alcaldesa Carmen Meléndez, el presidente de la Cámara Municipal, el ingeniero municipal, ¿qué les diría? ¿Qué propone? No, mira, sin duda, propuestas sobreabundan, ideas sobreabundan en la ciudad. Hay gente que durante estos 22 años más allá han estado trabajando en propuestas, en ideas, que han postulado, que están en los diversos panoramas de la cosa municipal, de la cosa, de lo que significa lo que es la ciudad, la municipalización, todo eso. Sabemos que sobreabunda en Caracas, en Venezuela, y gracias a Dios que sobreabunda y que hay gente que durante años ha trabajado por mejorar, por colocar sus neuronas al servicio de la gente. Pero yo resumo esa pregunta que tú me haces en dos cosas sencillas. Volvamos a la institucionalidad, rescatemos la institucionalidad del país, respetemos la Constitución. De nada sirve que hoy yo te diga aquí una propuesta o te dé una idea si la institucionalidad me frena o es la primera que mete el pie a estas propuestas o a las ideas. De nada me sirve a mí decirles unas ideas a ustedes hoy cuando la Constitución no está por encima o por delante de esa idea para que se pueda desarrollar y para que se pueda ejecutar. Insisto, Venezuela requiere en estos momentos difíciles institucionalidad y gobierno. La gente necesita soluciones. Ya la gente no cree en esas mentiras de un bando y del otro, o vamos a hablar en general de la clase política. La gente necesita hoy es respuesta y soluciones, y sus instituciones hoy no las tienen. O sea, yo creo que es un llamado a la conciencia al gobierno nacional, a las instituciones públicas, a los dirigentes, a las personas que están frente a estas instituciones, a que cumplan su rol constitucional. No puede ser posible que yo como concejal independiente, por no suscribir las ideas o por no militar en el partido de gobierno, los movimientos sociales, las comunidades organizadas, te da miedo acercarte a ti a pedirte una solución porque no quieren que se identifiquen conmigo, que lo identifican conmigo porque les da miedo perder una bolsa, o porque le quiten el gas, o porque algunos, entre comillas, beneficios que esté recibiendo del Estado puedan perderse, o peor aún, puedan ser perseguidos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el país de manera política. Entonces mi llamado es, todos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que Venezuela transite los caminos de la institucionalidad, la democracia, la libertad y el respeto a la Constitución. Si eso no sirve, el gobierno va a seguir en la anarquía, apostando en la anarquía y mintiéndole al país, y los ciudadanos van a seguir pagando los costos de esa irresponsabilidad mezquina de una dirigencia política que no asume que más allá de sus intereses políticos, partidistas, personalistas, incluso económicos, porque para nada es un secreto la corrupción desmedida que vive el país hoy en todas las esferas de la sociedad. Si no entendemos eso, el país se nos va a seguir por el despeñadero. Julio, ¿en algún momento has conversado personalmente con la alcaldesa Carmen Meléndez? ¿Le has pedido una audiencia o has podido toparte con ella por allí en activismo de calle? Mira, desde enero estoy solicitándole por todas las vías, habidas y por haber, una audiencia a la alcaldesa de Libertador, y no, esta es hora que no se me ha atendido. Sí he tenido algunos acercamientos con algunos presidentes de instituciones, hemos tenido algunas reuniones, hemos hecho trabajo en común, como el caso de la gestión de José López en Supacaracas en su momento, ya hoy no está al frente de Supacaracas. Logramos hacer varios recorridos por distintas zonas de la ciudad, incluso la propia carretera de Caracas-La Guaira. Recuerdo comienzos de enero, hicimos una gran jornada de limpieza sobre el tema de las correnteras, se recogieron chatarras con el apoyo de la Corporación de Servicios, pero hasta ahora he hecho hasta lo imposible desde que asumimos la responsabilidad como concejal de una audiencia. Incluso las mismas VC, los mismos consejos comunales se me han puesto a la orden de estas zonas vulnerables y tan olvidadas. Mira, la carretera de Caracas-La Guaira, la autopista Caracas-La Guaira, es una zona donde no se conoce la alcaldía, donde no se conocen las instituciones, donde no se conoce la institucionalidad. O sea, la gente ¿De qué número, Julio, de qué número de habitantes estaríamos hablando que desconocen, que no saben que existen en esas zonas y que no hay una relación cercana entre el gobierno más importante, porque es el gobierno más cercano a la gente, que son los entes descentralizados? ¿Qué número de comunidades o qué número de habitantes, si lo manejas, por favor, nos podrías indicar?
No, date un número, soy irresponsable porque de verdad que no manejo la cifra, pero sí te puedo, porque además crecí en esta zona, y crecí en esta zona. La gente no confía en las instituciones, esa es la realidad. De hecho, el 21 de noviembre, creo que durante años es la primera vez que un vecino de la autopista Caracas-La Guaira llega concejal. Y en su momento, bueno, la gente se emocionó, pero hoy la gente no cree en eso porque lamentablemente incluso yo mismo, con los trabajos que hemos venido realizando, con los enlaces, de manera indirecta, le mato las esperanzas a la gente porque las instituciones no darme respuesta a mí. Yo hago mi trabajo, que es legislar y que es controlar, pero lamentablemente los que deberían de encargarse de ejecutar no me dan respuesta, y al no darme respuesta a mí, yo no doy respuesta tampoco a las comunidades, y se sigue creyendo la frustración. Es peligroso el tema de la desconfianza y la desconexión total de las zonas vulnerables de los ciudadanos con la cosa política y la cosa institucional. Ese es el miedo que yo tengo. Por allí se nos está yendo el país. Que cuando hablas de ese miedo, me encantaría que usáramos estos minutos que nos quedan en que nos desmenuces qué es miedo, qué representa esa palabra miedo que hoy estás trayendo a esta conversación, a esta entrevista, de que el país se está yendo por ese miedo, por ese distanciamiento, por esa desconexión. ¿Qué puede representar eso? Te lo resumo en una sola palabra: conformismo. Es lamentable, por ejemplo, estuvimos en la zona de La Pica, una zona agrícola que si la Alcaldía de Libertador y el Gobierno Nacional lo supieran aprovechar, allí esa gente siembra, mira, hace 2 meses salieron más de 200.000 plantas de tomate, y tomate de primera calidad, se siembran hortalizas, se siembran frutas, y salen de allí lo poco que puede salir de allí para el mercado de Katia, y algunos, bueno, que han hecho sus ahorros y han comprado de estos agricultores sus camioncitos, personalmente los llevan y los venden en coche. Pero si hubiera unas políticas de atención para este sector, y si se le presentaran las soluciones, por ejemplo, el tema de la vialidad, porque tienen que lanzarse estas cestas a los hombros y los hombros, porque no hay manera de cómo sacar sus rubros y comercializarlos. Y esta gente, si las instituciones aprovecharan eso, desde esa zona de la autopista Caracas-La Guaira, pudiéramos estar llevándole o garantizándole los alimentos a muchos vecinos de la parroquia Sucre, pero también de diversas zonas de Caracas. Entonces, el miedo a lo que yo le temo es que el ciudadano termine conformándose. Entonces la gente necesita allí un puente que además en el 2008, cuando se inauguró la comuna Guali España, la primera comuna del país, Hugo Chávez había prometido 3 puentes para esta zona, 3 puentes militares que iban a funcionar para vehículos y peatones, y eso nunca se cumplió, y sigue la gente montándose sus cestas a los hombros. Hay gente que ha muerto y no ha podido ver nuevamente la calle pavimentada, que tiene más de 20 años sin servicio eléctrico, y los pocos bombillos que hay es porque la gente se mete la mano en el bolsillo y buscan a los electricistas, y la colaboración de la comunidad sale y los montan. Ese es el miedo que yo tengo, a que el venezolano se conforme a estar mal, a que el venezolano se conforme que con chatarra en medio parapetea su vida, cuando tenemos instituciones, cuando tenemos un país en minerales totalmente rico, pero con unos sinvergüenzas que han dilapidado nuestros recursos. Qué interesante. ¿Quisieras decir algo final? Nos quedan 2 minutos. Mira, yo sigo con mi compromiso como lo asumí desde el día 1 que nos juramentamos ante la Cámara. Mi compromiso es con los ciudadanos y con sus comunidades. Mi compromiso es con Dios, y eso de servir que nos dice la Biblia y que Dios nos dio en su prédica cuando estuvo por el mundo, tenemos que cumplirlo todo y tenemos que ponerlo en práctica todo, Evelyn. Yo creo que Dios no se ha olvidado de Venezuela. Yo creo que estos tiempos difíciles nos están dando una lección para saber que el odio, el revanchismo y la persecución solo lleva a tragedia y a desgracia. En la medida que cambiemos nuestros corazones, que cambiemos nuestra visión y que entendamos que todos debemos servir porque es una gran comunidad donde todos necesitamos, este país cambiará. Gracias por tu participación, gracias por ese cierre donde el compromiso tiene que ser de todos los venezolanos. Comparto contigo la preocupación. Probablemente el venezolano no se conforma a vivir mal, porque creo que lo que emergió de estos últimos 20 años fue un venezolano resiliente que llegó hasta un punto de entregar su alma, de entregar su atención, de haberse olvidado de sí mismo para creer en una propuesta política de cambio, y que también lo defraudó. Hoy le bajó el volumen a la política, y probablemente allí es donde está el peligro. Le bajó el volumen a la política y ha emergido con métodos y mecanismos de resiliencia impresionantes para subsistir y para dar un salto a
pasar este trago amargo llamado la confrontación política y sus consecuencias. Así que para nosotros desde el Radar de los Barrios siempre estamos atentos a las comunidades, a las denuncias, a atender este tipo, a estos dirigentes sociales de tan alto nivel, que no solo nos enorgullecen, sino también vemos nuestras esperanzas puestas en estas vocerías, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que le pongan piedras de tranca, piedras de tropiezo, van a seguir adelante porque su convicción es un país mejor, un país distinto. Y ojalá existieran unos cuantos líderes de nivel y de altura en la oposición de las características de Julio Reyes, que hoy nos ha dado una cátedra de lo que es el servicio social, el servicio dirigido al bien común y ese llamado tan importante a la necesaria reinstitucionalización de nuestro país, a que se cumpla lo que dice la ley, a que se cumplan los mandatos, a que cada ciudadano electo o cualquier gobernante que sea electo sea respetado, sea atendido, porque es un representante de los ciudadanos, un representante de lo que ustedes allá en Miraflores llaman pueblo. Los votos de un concejal del PSUV son tan válidos como los votos que sacó un independiente. Y yo creo que allí ganaríamos todos cuando se entienda que hay una necesidad imperiosa de trabajar con los que quieran trabajar por este país. Y el país va a dar, evidentemente, la buena prueba, va a dar el espaldarazo a los actores que hagan las cosas bien. La gente quiere soluciones, ya basta de conflictividad, basta de atropellos, basta de pretender sacar de circulación en un sentido figurado a quien no piensa igual que tú, porque no vas a avanzar, porque precisamente en ese tipo de actores, en todo eso, está representada la diversidad de pensamiento del país. Y tras 22 años de la revolución, es tiempo de que entiendan que solos no han podido, solos no podrán y solos no van a poder, porque lamentablemente el país quiere que existan diferentes actores que le den color a la democracia, que le den vida a la democracia y que se respete algo tan sagrado como es la descentralización, con verdaderos y genuinos actores sociales, representantes a quienes le duele lo que está pasando en cada comunidad y no esperar que cada tragedia utilizarla para presentarse en las comunidades. Cada situación de emergencia debe ser prevista, porque para eso tenemos las estructuras desde hace más de 40 años en este país que los permitió la democracia, porque la descentralización es un patrimonio de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Nos despedimos en la mañana de hoy agradeciendo su atención a todos los que nos sintonizaron a esta hora. Dejamos en la gerencia general a Jaime Nezares, en la producción de RCR Willy Sarcaya, en la producción de El Radar de los Barrios Yelixa Onís y en los controles Julio Pinto. ¿Quién condujo en la mañana de hoy para ustedes? Ingrid Palacio. Dios bendiga su semana.